There is no planet blah, 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 blah. Un gobierno que se preocupa también más y mejor por los derechos de los animales. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta. How dare you! Bienvenidos todos a Patente de Corso, el podcast. Ahora sí, Pau, ahora sí lo podemos decir. Por hoy fin. tenemos a Pau Botella, a Fernando Ramírez, ya que no pone apellido me lo invento, y a Paloma Marín. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y hoy, Pau, si quieres decir tú el título del coloquio de hoy. Si no me equivoco es porque Es un examen esto, Pau, es un ya no examen. me esperaba yo esta intervención, solo quería ponerlo en el título y ya está. Si no me equivoco era consumo y ecologismo de AliExpress. No, ¿puede señor, ser? error. No te sabes ni el tema que vamos a hablar. El de hoy era de astrofísica, Pau. Astrofísica. Sí, hombre. No, No, era no. el cambio climático y ecologismo AliExpress. Eso es. Cago en la leche, de verdad. De hecho, para empezar, aunque luego iremos ya divagando hacia los temas, yo he visto una noticia que me ha llegado al corazón, que es la ecoansiedad. No sé si la habéis visto. Ah, sí. Creo que es un buen exponente sí. de lo que se está convirtiendo el ecologismo. Claro, a mí había un tío, un ecólogo que me dijo: Roberto, me gustan tus vídeos, pero no confundas ecologismo con ecología. En plan, la ecología es ciencia. Y tiene razón. Entonces, en ese sentido, siempre tengo cuidado con lo que digo, porque sí que es verdad que no es lo mismo esta moda que nos intentan imponer que la ciencia, por supuesto. Así que nada, vamos aquí a darle un poco al tema. Fer, ¿qué nos tienes que contar al respecto? Bueno, a mí lo primero de lo que me gustaría hablar es de este ecologismo burgués, vamos a decir, que llevamos viendo entrar en auge estos últimos años y que, vamos, se impone prácticamente como dogma. Y me hace gracia porque es un ecologismo que intenta apoyarse mucho en la ciencia, en estudios científicos, que tal, que cual, está perfecto. El problema es que, claro, luego cuando pasa un análisis de, vale, este es el problema, ¿cuál es la solución? Siempre, casualmente, dejan de lado todo ese aspecto que también debería de ser tan científico, que es, ¿cómo puedes pretender resolver este problema ecológico que hay a nivel mundial mediante el boicot de consumo? Que es totalmente anticientífico que eso vaya a solucionar nada. Entonces, pero claro, me hace gracia porque piden que tú seas más selectivo y consumas una clase de cosas u otras que casualmente suelen ser más caras. Oye, no, es que los coches contaminan. Coge un coche híbrido, que es más caro. Ponte placas solares, que no las vas a amortizar hasta que no pasan no sé cuántos años. No vayas en avión, porque contamina. Y ya directamente ni viajes. Porque claro, si tienes el poder adquisitivo de una persona de clase obrera normal, vamos a decir de España, ¿cómo vas a viajar? En un yate de estos... De lo que dices es que cada cosa tiene su como alter ego siniestro, es decir, peajes en las autopistas para que no cojas coches. Aviones privados, mientras otros se dedican a intentar viajar a Marte, Sí. y tú te quitan tu coche, no te dejan pasar con tu coche en determinadas zonas, porque en Madrid Central pasa, Sí. y qué subvenciones dan para sustituir por coches eléctricos, por ejemplo. Que a mí me parecería estupendo que fomentaran que los coches fueran eléctricos, pero la cuestión es, ¿tendrán que ayudar a que la gente pueda sustituir sus coches? Y ya no es solo eso, vamos a analizar, perdón, y ya me callo un poco, vamos a analizar Por favor. cuánta gente, yo por ejemplo, que vivo en Madrid, Roberto tú también lo sabes, cuánta gente se come un atasco todas las mañanas yendo a trabajar a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, ¿cuánta gente va en cada coche? Una persona. ¿Qué lógica tiene que vayamos desde tropecientas ciudades dormitorio alrededor de Madrid a trabajar a Madrid, cada uno en un coche, porque no encuentras trabajo cerca de tu casa, porque no puedes vivir cerca de tu trabajo porque el alquiler vale una barbaridad? Luego te dicen, no contamines, ve en transporte público, trágate, que por cierto, a mí personalmente me sale más caro el transporte público que ir en mi propio coche. Pero a tu pueblo llega el transporte público de calidad. Llega Estoy el flipando, transporte estoy público flipando. de calidad. A mí me sale más barato ir en coche a Leganés, que son 45 minutos, que ir en transporte público, y tardo en transporte público 1 hora y cuarto más. Entonces, ¿cómo me pueden pedir a mí o a cualquier persona de clase obrera que,
Oye, no, bonito, sea un poco responsable, haz tu parte, vete andando a Leganés. Yo, Fer, lo último que sé de tu casa es que está a 25 minutos andando de la parada de autobús más cercana y que hay 30. jabalís. 30, y Hay hay jabalís, jabalís. Yo he efectivamente. vivido eso también, ¿eh? Hay jabalís. Que luego hablaré de los jabalís porque tengo mucho que decir. Ya me callo un La poco. sensibilidad de los jabalíes. Sí, sí. Claro, o sea, a ver, el transporte es una de esas cosas que nos viene primero a la cabeza con todo esto, porque mientras los alcaldes que van más de progres intentan convertir a su ciudad en el punto limpio de Europa, ¿no? Es bastante hipócrita respecto a eso, en plan, ¿cuán caro es el transporte público? ¿Cuán lejos tiene que vivir la gente de su puesto de trabajo? ¿Cuánto tardas? Es decir, si tú vives en Callao, pues claro, te tienes que ir a currar a Puerta de Toledo, pues hay muy buen transporte. Pero si vives en donde vive Fer, por ejemplo, en medio del bosque, no tienes otra opción que coger el coche. Sí, Y o gente que no se puede permitir una hora más de transporte porque es que no le da ni para dormir 6 horas al día. Es que, claro, no te fastidia. Y lo de la ecoansiedad, justamente, que hablábamos, no es esto. La ecoansiedad es... Gracias, Fer. Creo que cuando te dije, no, quiero una charla entre amigos y divagar, ha dicho Fer, no te preocupes, allá que voy con todo. Y lo de ¿Qué los opinas de la jabalíes, ecoansiedad? ¿Opinas de la ecoansiedad? Bueno, ¿Tienes el ecoansiedad, ecosistema Fer? burgués- Es la pregunta. ¿Tú tienes Yo ecoansiedad tengo- o no? yo tengo proletario ansiedad, porque no sé Eso qué va a es. ser. O sea, como la mayoría de la gente de clase obrera, tengo ansiedad porque no sé qué va a pasar conmigo dentro de 5 años. Pues no tengo casa, no tengo nada. Pero Fer, bueno, yo he visto un anuncio, el vídeo de campaña diciendo, no puedo ir a dormir, no puedo dormir. He tenido que ir al psiquiatra por la ansiedad de la sostenibilidad. Y es como, mira, has ido al psiquiatra por otra cosa. No engañes a nadie, bonita. No ha sido por eso. dale No, es que unos lo de la- meses al psiquiatra, a ver qué te cuenta después. Ansiedad es hippies que ven muchas cosas en internet y que van a una asamblea extraña en la que piden el voto para la CUP, en este caso, diciendo, no puedo dormir mientras las tortugas se ahogan con No los sé, aros de no sé plástico. qué va a pasar con mi vida mañana. Y es como, no sé lo que va a pasar a final de mes. Me van a echar de mi casa. Tengo Claro, en hambre. plan, Es tengo que esa pagar es la luz. cosa. Bueno, que Sí, hay sí. que decir también que sí que es verdad, a mí me gustan mucho los documentales de naturaleza, sí que es verdad que en los últimos años no puedo ver prácticamente documentales porque todos son apocalípticos. O sea, Eso todos es. son... La alarma, tío, la todo alarma. está fatal, no hay manera de arreglarlo, nos vamos a extinguir a todo en el proceso, todo va fatal, los delfines se están extinguiendo, mira los pobrecitos cómo se mueren aquí en directo, tal, que lo veas, no sé qué, que dices, no sé, o sea, a lo mejor en lugar de hacer millet A ver, ¿cuál es la solución que dan en el documental? en el documental, ninguna, llorar, Ese es el problema. Ese es el llorar, problema. agitarte como en que tu no. casa y nada. Claro, tienes que tener 3 papeleras en la cocina, si no eres parte del problema. O sea, esa es la solución que dan en el documental. Paloma, ¿has visto el vídeo de lo de la ecoansiedad? ¿Has tenido la suerte de poder verlo? Es que Paloma yo creo que no le llega bien el internet. No, está con un poco de delay, ¿eh? Sí, tiene pinta. Nos está mirando muy interesante, en plan de, sí, chicos, estoy en la conversación. Paloma, ¿estás ahí? Vale, pues no. No, parece que no. Paloma, sal y vuelve a entrar. Yo creo que no nos oyes bien. Voy a escribirla, podéis seguir hablando. Sí. Primer podcast. Seguramente. aquí estamos. Bueno, que hablábamos de la ansiedad antes de que Fer cambiara de tema radicalmente. Me hicieron un zigzag, me hicieron una magua. Y yo aquí voy. Este tipo de campañas son ridículas. Son verdaderamente ridículas. Y es que culpan, es como Greta Thunberg, que para mí es el fenómeno. Es el fenómeno de masas. ¿Habéis visto que dice que vive en un piso de prestado? Mira, por favor. Que vive en un piso de prestado para que nadie sepa dónde vive, en plan como si fuera clandestina y es como, nadie te quiere detener ni te quiere matar, eres una niña mainstream que la invitan a dar, para darla premios. Es que Paloma, es ahora sí nos terrible. oyes. Paloma, ¿nos oyes? Sí, ahora sí, creo. Ah, bueno. Pues ahora cuéntanos que no has hablado todo el rato, hombre. Estamos hablando de Greta Thunberg, ¿qué te parece? Este A ver, podcast. ahora ya se ha estabilizado. Vale, perfecto. Estamos hablando de Greta Ya, Thunberg. menos mal. Ha sacado el tema Fer. Ah, bueno, esta chica es fantástica. Es una niña estupenda que debería estar en el colegio, realmente. Eso
en lugar de estar intentando hacer ningún tipo de presentación delante de la ONU. Y lo curioso del asunto es que cada cierto tiempo salen este tipo de niños, ¿no? Niños que intentan, de la misma manera que decía Fernando, que los documentales ya son apocalípticos y bueno, los delfines se están muriendo, y además se están muriendo porque tú te has bebido un café con una pajita o en un vaso de plástico. Ese es el problema, por eso están muriendo los delfines. Entonces, cada cierto tiempo salen ciertos niños. Pues eso, ahora hay también un niño colombiano, creo, que ha estado en la última cumbre del clima. Sí, No, por favor, este es más chiquito todavía, tiene 12 años o algo así, y lo mismo, ¿no? Pues en este caso él te va a contar pues, lo terriblemente mal que está su espacio vital en Colombia y demás. Entonces, cada cierto tiempo salen este tipo de figuras que siempre son niños, pues son más enternecedores, y que intentan un poco hacerte ver a ti lo mal que te estás comportando. Greta Thunberg, por ejemplo, suele tener el discurso de que todos los sistemas han fallado, de la culpa la tienen nuestros políticos, pero la culpa la tienen nuestros políticos, esto lo dice mientras todos esos políticos le están aplaudiendo en la cumbre del clima, junto con todos los directores de hidroeléctricas y de todo, y la animan. O sea, es que, bueno. Y luego Fernando ha dicho una cosa que me ha hecho mucha gracia, pero es verdad, ¿no? Al final todo se pasa a ti como consumidor. No tengas un coche de gasolina, no comas carne roja, no te bebas un café en un vaso de plástico, no tal. Y la tendencia, volviendo al tema del capitalismo, perdón, ecologismo de AliExpress, es no tengas hijos. Yo no sé si esto lo habéis visto, pero hay grupos de veganos que dicen que no se pueden tener hijos, incluso abogan en esta campaña, de hecho, lo sacan. Dicen, es que ya no quiero tener hijos. Y es como la naturaleza es sabia en tu casa. Sí. Pero es que hay gente que incluso se esteriliza médicamente para no tener hijos, porque por cuestiones de conciencia consideran que, bueno, como tú como ser humano produces a lo largo de tu vida, simplemente por el hecho de vivir, una cantidad muy alta de dióxido de carbono, pues entonces si nosotros no tenemos hijos nunca, no nos reproducimos, pero ni nosotros ni ningún tipo de animal, nada, pues entonces ya está. Yo tengo que decir que a esta gente que dice que no va a tener hijos para salvar el mundo, que nadie les diga nada. O sea, que lo hagan y que nos dejen en paz a ellos y su linaje. O sea, que nos dejen en paz. Sabia y a este tipo de gente es normal que no le deje tener hijos. Claro, o sea, está bien. Teníamos a Macaulay Culkin Yonki, era el único niño así raro que teníamos, y ahora no pueden salir Greta Thunberg por todos sitios. Pues Macaulay Culkin, o como se diga, era menos dañino. Estaba con sus drogas, pero no molestaba a los demás. No, pero encima lo más hipócrita de todo esto es tú, ahora con lo de los vasos de plástico que has dicho, Paloma, tú vas al Mercadona, ¿vale? Y no hay vasos de plástico, ¿no? Que por cierto, yo encontré el otro día, pero bueno. Una cosa, las pajitas esas de cartoncillo. Saben a cartón, o sea, tú tomas algo y no te gusta. ¿Verdad que no te gusta? Se queda reblanquecido, no. Entras al Mercadona y todo es de plástico, en plan de, no vas a encontrar el vaso, pero tienes bolsas de plástico dentro de bolsas de plástico para preservar el plástico, que es como, tío, ¿de qué os estáis riendo? O sea, de verdad, puedo comprarme plástico dentro de plástico dentro de plástico, da igual que quiten los vasos, o sea, es muy lamentable. La grandiosa es idea el plástico de un solo uso, ¿no? El que se va a prohibir de cara a dentro de 2 años por mandato europeo. No, pero ya no hay, en estos sitios ya no hay. Lo típico de vaso de plástico de uso ya no hay, ¿eh? Porque es progresivo. Mercadona además tiene una campaña muy feroz, incluso con eso, ¿no? Nuestras actividades para reducir el plástico, que te lo ponen en la musiquita, pero luego puedes comprarte fruta como un plátano envuelto en plástico, si tú quieres. Eso no. Plátano pelado. Sí. Sí. Troceado, por si acaso. Y no hay mejor conservante que la piel del plátano, o sea, claro. Es que no lo entiendo. De todas maneras, lo de la producción de plástico es un chiste. Ahora, Fer, te doy paso, que sé que ibas a hablar. Es que al no hacerlo en persona, es como que hay que tener cuidado de no pisarse, pero me gusta que sea así interactivo. El tema de que sí, que están reduciendo la producción de plástico, se supone,
aquí en España, o sea, la distribución de plástico más bien, aquí en España, pero la producción global de plástico de esas mismas empresas ha aumentado y hay proyección de que siga aumentando. Entonces, Coca-Cola te hace una campaña contra el no sé qué de plástico, pero luego en la India produce 5 veces más plástico. Así que en realidad es hipocresía. Es decir, tú aunque no consumas, ellos siguen produciendo más. Entonces, pues la pescadilla que se muerde la cola. Fer. Sí, sobre todo esto que hablábamos de cuánto contaminas tú, fulanito de clase obrera que vive en Alcorcón, en Madrid. Claro, luego ves estadísticas como el 1% de la población más rica del mundo contamina el doble que el 50% de la población mundial más pobre. Y dices, o sea, ¿realmente se trata de una cosa que tengo que hacer yo individualmente para arreglar o tal o cual? ¿O el problema es sistémico? ¿O estamos intentando apelar a la buena fe de las personas de, no, oye, mira, piensa en los hijos de tus hijos, en los nietos de tus nietos, déjale un planeta que tal? Pues claro, es que el modo de producción capitalista no entiende de eso, entiende de ganancias. Si son ecologistas es porque les supone más beneficios ser ecologistas que no serlo. Entonces, en ese sentido, hay siempre una omisión dentro de todo el discurso ecologista que es ridícula porque están señalando a los que menos responsables somos de que pueda haber problemas medioambientales de algo que encima les patrocinan para hacer las grandes empresas que son quienes más contaminan. Véase el manifiesto de Iberdrola contra el cambio climático. O sea, que han sacado hace 2 semanas o 1 semana, creo que fue. Sí. Es que de hecho, con respecto a esto que dice Fernando, antes hemos dicho, ¿no? Cómprate un coche eléctrico. Ahora mismo, de hecho, la ley nuestra que tenemos de cambio climático, que se aprobó en mayo, si no me equivoco, uno de los capítulos lo dedica principalmente al transporte en coche eléctrico. Pero claro, la cuestión es, vale, yo tengo mi coche eléctrico, que me he gastado más dinero en mi coche eléctrico porque tal, o porque me han obligado a cambiarlo. Por ejemplo, si trabajo como taxista, me van a obligar a cambiarlo dentro de un tiempo. Pero yo, al abastecer mi coche eléctrico, esa electricidad, ¿cómo se ha producido? Claro. Se ha producido ¿cómo? ¿No? Y ahí el tema yo me he preparado un poco, ¿no? Yo tengo este libro que es muy interesante. Has hecho trampas, Paloma. He hecho trampas, lo siento muchísimo. Pero yo lo voy a poner y la gente luego, si quiere, pues que se lo mire. Se llama el nuevo Green Deal global o el nuevo Pacto Verde global. Y este libro, que es de un asesor que, bueno, fue asesor climático del gobierno de Estados Unidos, etcétera, básicamente lo que viene a decirte es desde una perspectiva capitalista, ojo, señores empresarios del carbón, señores empresarios del gas, que no tenemos ya más gas y más carbón, que se nos gasta. ¿Cómo hacemos ahora? Y se habla de transición ecológica, pero lo que realmente estamos haciendo es una traslación industrial y ya está. Como yo no tengo más dinero, para obtener del carbón y del gas, porque simplemente me van a decir que ya no puedo producir, salvo Australia, que ha dicho que me da igual, que ellos van a seguir usando carbón 10 o 20 años más porque no tienen otra cosa y punto, pues el resto están haciendo ese tipo de traslaciones. Y por poner un ejemplo, en España nosotros vamos a tener en breve 2 plantas de células solares en Guadalajara, que tienen 80 megavatios, me parece, de potencia instalada. Y la dueña de esta empresa, que es una empresa alemana que se llama RWE, es la misma que es dueña de una de las centrales térmicas más contaminantes a nivel mundial en Alemania. Entonces, al final, es, un claro ejemplo de la pantomima que realmente supone. Y hay una cosa interesante sobre los coches eléctricos. No solo es cómo los cargas, sino qué pasa con las baterías. Que lo de las baterías también es un debate muy grande. ¿Cómo te deshaces de esos desechos que son muy contaminantes y que perduran incluso más en el tiempo? Que es otro porque esto es lo de siempre, es lo que decís. El límite es la ganancia. Entonces, el capitalismo se le agotan unos recursos, busca otra manera de producir la energía, pero no busca la mejor manera. Ni siquiera estamos hablando de que estén buscando una manera más efectivas, menos costosas. Por ejemplo, Ecoembes, que es una de las empresas más importantes en el reciclaje del plástico en España, que se pasa el día financiando campañas de ecologismo en todas las redes sociales,
utiliza uno de los métodos de reciclaje de plástico más contaminantes que existen y que lo sabe toda la comunidad científica, pero es su modus operandi para reducir sus costes y aumentar el coste social de su producción, porque realmente a nosotros nos cuesta mucho más. Y ese es el baluarte en el reciclaje de plástico aquí en España. Y aparte ya, y me quedo también un rato, está el tema del negacionismo del cambio climático versus el alarmismo social, porque claro, es lo que dice Fer, en un documental es alarmismo, que es como lo de los Simpsons, esto de cómo vamos a estar en 20 años y de repente sube el nivel del mar en un acuario y hay personas flotando, ¿no? Llevamos décadas con el alarmismo este, que es mentira, y eso no significa que no exista el cambio climático, existe y hay que afrontarlo, pero dejad de hacer campañas publicitarias cutres, que parece esto ya el Burger King intentando vendernos un menú infantil, porque es que ya no se lo cree la gente, o sea, de verdad, y le hacéis sentir culpable encima, o sea, me parece... Sí, que la cuestión es la sostenibilidad del planeta, es decir, nosotros estamos a favor de la sostenibilidad, pero porque tiene que armonizarse con la producción y con la reproducción de la especie. Todo lo demás, pues es agua de borrajas para sacar intereses económicos, sin ninguna duda. Y creo que es algo que lo fomentan desde los gobiernos, las empresas, los partidos, porque los partidos verdes son como una empresa, son como un lobby. Sí, literalmente. O sea, en el fondo, en Alemania apoyan a la derecha, a la izquierda, o sea, son gente que le da igual. O sea, le da igual, ellos tienen como sus líneas y mientras se respeten algo sus propuestas, pues allá que van. Pero para mí no tienen nada de transformador. La gente que habla del ecosocialismo, Claro. la típica ideología que es un tío con un títere así, y mientras tanto te está robando la cartera. Pues es que esa ideología me parece eso. En Alemania, por cierto, la energía nuclear, que están cerrando todas las centrales nucleares. ¿Has visto que el gobierno ha sacado un manual para los tiempos de crisis, que es manual de cocina con leña? O sea, han cambiado la energía nuclear avanzada por los hornos de leña y el carbón. Es como que estamos volviendo al siglo XIX. O sea, el carbón no es bueno para la sostenibilidad del planeta. No. La leña, que es tala masiva de árboles, no es buena para la sostenibilidad del planeta. O sea, contamina menos la leña, sí, pero si acabas con los bosques, luego es un problema que te vuelve a la cara. O sea, pero una pizza al horno de leña. Una pizza al horno de leña. A lo mejor, ¿habéis visto que han sacado leña ecológica? ¿Qué dices? Sí, señores. ¿Cómo ecológico? ¿De qué estás hablando? En Brasil te lo venden, en Brasil te venden carbón ecológico. Hombre, eso sí que lo he visto, el carbón ecológico. Te digo en qué consiste la leña ecológica, lo vi el otro día. Valía 7 veces más, creo, 7 veces que la leña normal. Váyate. Pero están robando a la gente. ¿Pero por qué es ecológica? Es que es lo que no me queda claro. Porque lo harán sin ser en plan típica empresa maderera que salen los Simpsons ahí empujando a indígenas y robando. Pues no harán eso, y lo harán. Pero ¿estás hablando de Florentino Pérez o de quién estás hablando? Porque... Es que también hay que decir que creo que siguen sin regular en España lo de la etiqueta de ecológico. Entonces tú pones tomate y lo de orgánico igual, pones ecológico. Dices, ¿por qué es ecológico un yogur? Pues porque sí, es ecológico, queda bien, vende más, ya está, es el mismo yogur. Que dice... supongo que tendrá que ver con los aditivos y todo eso también, ¿no? Y la forma de... Creo que no está regulado, ¿eh? Yo lo de la leña ecológica no puedo con Sí que está regulado. Lo que pasa es que el problema es que lo que nosotros un poco en el imaginario colectivo, por así decirlo, entendemos como ecológico, ¿no? O sea, si yo a alguien le digo un yogur ecológico, va a pensar en una señora yendo por las mañanas en un caserío a ordeñar la vaca, tal. Eso no es así. Lo que pasa es que, bueno, pues hay una legislación europea que dictamina qué es lo que se considera ecológico. Y está, desde luego, mucho más cerca a algo no ecológico en el imaginario colectivo de lo que realmente creemos que es. Y ese es el principal problema. Yo pongo un ejemplo. Mira, yo cuando fui a vivir a Barcelona, a mí me sorprendió mucho lo que más... los huertos urbanos. A cada espacio hay huertos urbanos. El tema. Hemos llegado. En el que había en Sants, donde yo vivía en Sants, hacían barbacoas de salchichas de cerdo. Es verdad, yo he comido eso, allí. Yo llegué ahí y dije, aquí hay algo que está mal. O sea, son típicos hippies urbanitas veganos
y llego allí y están vendiendo salchichas. Digo, Pero aquí- eran ecológicas. No, seguro. no eran ecológicas. Hay algo que está mal. Y luego, como lo producen y todo, no es lo típico de una anciana que se levanta a no sé qué hora, va a la vaca, la ordeña, la leche. No. Es en plan, pues con los mismos productos, con todo igual, nada más que lo hacen en un huerto urbano, en una calidad de tierra y de todo ínfima, con una profesionalización del trabajo, en el mejor de los casos, nula. Nula. Destructiva. Y lo que sale de ahí, pues, bien no Pero sale. ya no es solo la profesionalización o lo que salga de ahí, o sea, es el mero hecho de pensar que el cultivo en un huerto urbano es más sostenible que otro tipo de cultivo, porque no lo es. Primero, porque la gente que cultiva un huerto urbano en su mayoría no tiene ni idea de lo que está haciendo, obviamente tiene unas cosechas, una birria de cosechas y bueno, ¿cuánto terreno necesitaríamos de huertos urbanos para poder abastecer a la población de Barcelona, por ejemplo? Claro, ¿qué productividad tiene eso? Nula. Si es que hay terrenos enanos en España que producen más veces que campos enormes y es por la tecnificación, la profesionalidad y obviamente el coste y digamos, el desgaste medioambiental es nulo en comparación a producir con medios Pues, rudimentarios. eso no se da en los huertos que yo he visto, ¿eh? No era eso, ¿no? No estaban ahí con gafas en un laboratorio flipando con los... Yo les he flipando. visto hacer rabes, barbacoas con salchichas, ir a comprar cosas al Mercadona y unas verduras que yo no me comería. Javi sí, que esto es otro tema. Sí, pero- eso es otro tema histórico, pero yo no. Tenía que decirlo. Pobre Que, por cierto, Javi. para no perder muy Me vamos a rápido... contar la historia, estamos aquí en familia. Venga, Nosotros dale, y dale. las 6.000 personas que nos van a ver más o menos, estamos todos en familia. Javi iba a Ocupas y a sitios así por reuniones y tal, es un compañero nuestro. Una Y piqueta. fue a un sitio y había un buffet. Y dijo, hombre, buffet. Y encima vale 3 euros. Y todo, comiendo ahí, comiendo un montón. Y estaba todo el mundo mirándole mal desde lejos. Y dice, me lo contaba él, ¿eh? Dice, y todo el mundo mirándome mal, raro, la gente nuestra. Y yo, pero si es comida casi gratis. Y ya se acerca uno y le dice, tío, es comida reciclada. Y él, bueno, pues está muy rica. ¿Qué es eso de reciclado? Dice, de la basura. Sí. Alemania estaría orgullosa de Javi. Diría, Eso es "Oh, lo que iba a damn". decir yo. En Alemania, cuando yo estuve viviendo en Alemania, estos son campañas muy, muy fuertes también que hay de colectivos ecologistas, veganos y demás en la universidad que van por la basura de la universidad, basura de supermercados, no de desechos, o sea, cosas que se descartan pero que están en buen estado, sino basura literalmente. Y la recogen y preparan comida. En Alemania, Mira. por cierto, el cierre de las nucleares no se hizo por estudios científicos, no se hizo por la presión de los lobbies ecologistas. Merkel estaba a favor de las nucleares al principio de su mandato y ahora está en contra porque en todas las estadísticas, en todas las encuestas, sale que la gente está en contra por la presión de esos lobbies y el poder que tienen, que aquí no lo tienen. Merkel ha ido cambiando de opinión realmente durante su mandato. Pero claro, es lo que hablábamos antes de los partidos verdes. Los partidos verdes en Alemania han tenido mucha fuerza hasta que ha llegado la alternativa por Alemania y les ha quitado el poder que tenían, pero antes tenían mucha fuerza. Y los partidos verdes en Alemania son... bueno, no sé si habéis visto a la diputada principal, la portavoz, que es esta señora así regordeta, nunca me acuerdo cómo se llama, pero es el kit de todo lo que hay que tener para ser una ecologista de AliExpress. Estoy exagerando. Y, sin embargo, otros partidos verdes de otros países, como por ejemplo de Finlandia, el Partido Verde de Finlandia ha hecho una campaña muy fuerte pro-nuclear porque no porque les interesen más o menos, sino porque su energía depende de la energía nuclear. Entonces, si no tienen, se quedan sin electricidad. Y es así. Ahora, ¿qué pasa? Que las eléctricas han hecho presión porque se están quedando sin otro tipo de combustibles y la Unión Europea ha cambiado su posicionamiento hace un par de semanas sobre nucleares. Y ahora de repente las nucleares están fantásticas y todo el mundo debería apoyarlas. Vendrían a nuestro España congreso. somos como de los peores países con este rollo del posmodernismo y con todo lo que acaba en ismo mal. En España somos vanguardia. Vanguardia tecnológica, no. Vanguardia militar, no. Vanguardia económica, no.
vanguardia de gilipollismos. Estamos ahí en la brecha. De hacerte el guay, sí. Sí. Yo esta gente veo que cada vez están más cerca de hacerlo. Ya Garzón, que ahora hablaré de él, ya con lo de la fruta del tiempo está ya ahí arañando. Como esta gente termine teniendo más poder, yo me tiro al monte. O sea, yo me niego. O sea, cuando ya cojan y digan, prohibimos el consumo de carne, ya me voy al monte y ya, pues ya veremos a ver qué pasa. Pero es que esto es de locos. Yo cada vez que les veo hablar, el ministro comunista. Claro, yo me imagino a Vicente Uribe. Claro. Haciendo reformas, cambiando cosas, en plan dando guerra. Me imagino a este hombre ahí, vestido como va, hablando de la fruta del tiempo. Voy a poner las cosas de apuestas, pero no. Y no. así todas las medidas, digo, apaga y vámonos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo también de que incluso lo que hace bien no vale para nada y está mal. Lo de la subida de los azúcares. Vale, me parece estupendo que subas los impuestos, ¿no? Si haces una labor de concienciación y a la vez promueves una cultura física sana, etcétera. Es decir, tú, si conciencias a la gente de que eso es malo y que se están destruyendo la salud, si fomentas que haya una cultura alimenticia, es decir, de que la gente sepa cocinar y comer cosas sanas, que sean buenas para uno mismo y de forma barata. Si tú haces eso y a la vez conciencias de que entrenen, de que el deporte es muy bueno para la salud, de que les enseñes a hacer dietas, o que los médicos les manden dietas a todo el mundo, que lo promuevas, que la gente tenga cultura de los alimentos también. Entonces, pues sí puedes subir eso, porque es una cosa que va a ayudar a apretar una tuerquita más. Pero si tú simplemente le subes el precio, no acabas con el problema. Yo estoy a favor de los impuestos al alcohol, al tabaco, a todas las cosas de los vicios. Claro que sí, porque hay que reducirlo, pero solo eso no vale. Tienes que concienciar y dar salidas a la gente. Si no, no vale para nada. Y se ríe de ti la gente, que es lo que le pasa a Garzón. Es vale, que como... de España, vale, como... es un problema. Es mala también por su culpa, porque lo hacen mal. Vale, es como que el medida de España recaudatoria. es un problemón, de verdad. Perdona, Fer, habla. No, que vale como medida recaudatoria al final. O sea, porque si tú directamente estás subiendo los impuestos a las cosas y dices, sí, lo estamos desincentivando, pero luego no haces ninguna medida real, lo único que estás haciendo es recaudar más y ya está. O sea, no hay ningún cambio de paradigma ni nada por el estilo. Un chaval de mi instituto, que me escribió hace poco, que me hizo ilusión, que veía el canal y tal, se tomaba como 6 o 7 Coca-Colas al día y en su familia lo veían como algo bien. Y tenía los dientes que parecía un pozo de una película de ciencia ficción de serie B, de que sale una boca de un monstruo y que dices, pues así tenía la boca el hombre. Se tomaba 7 Coca-Colas al día, todo el día, y Coca-Cola, y estaba como una bola además. A ese chico habría que haberle cogido y haberle dicho, tío, te estás matando, o sea, no bebas más Coca-Cola, esto es veneno, tómate otra cosa, mira, esto se llama agua. Es que de verdad que hay que educar a la gente también en ese sentido y hacerlo desde pequeños. Vivimos en la cultura del consumo transgresor del Burger King. Vete a comer un día al Burger King a la semana, pues mira, hazlo, perfecto, pero no puedes comer todos los días ese tipo de comida, porque si no acabas pues hecho una bola. Ahora sí, con problemas del corazón. porque tienes una versión vegana. Y ya estás Ahora protegiendo puedes. el medio ambiente con tu versión vegana. Sanísima. Es Tú comes verdad, eso todos los días y acabas como hecho una bola exactamente igual. Es que es la realidad. Sí, Burger King lleva haciendo una semana o más una campaña loquísima sobre la comida vegana que van a ofrecer ahora, justo, es verdad. Y sabéis que Sí, esos son con unas sobornos. pancartas impresionantes en Madrid incluso y todo. Sí. Hay una peli que era sobre hamburguesas, de un tío que va a comer hamburguesas, Super Size Me, ¿no? Se llamaba. Ah, Sí, sí, Super Size Me. Super Qué Size Me. mítica, ¿eh? Que eso demuestra cómo acabas comiendo ese tipo de comida. Pero es que encima, que lo dice él allí, que yo creo firmemente que de verdad es por sobornos, hay un montón de especialistas que dicen que es bueno comer en el Burger King si comer de determinadas maneras. Y además, eso es lo más fuerte, además dicen que la carne, que es buena, o sea, y tiene premios. ¿Qué tipo de institución le da un premio a la carne a McDonald's o a Burger King? ¿Tú has visto cómo es la hamburguesa de él? O sea, tú sácale todo y mira la hamburguesa. Que viene Para empezar, congelada. Claro, luego carne de rata pero enferma, porque una rata bien a lo mejor tiene la carne mejor. Mal. Viene congelado todo, los huevos fritos, el bacon, todo viene congelado. Puede venir congelado y ser bueno. No es el caso. Bueno, ya.
Ay, madre. Sí, encima lo de la campaña esta publicitaria que han hecho, o sea, es como todo el tema este de las revoluciones que hablamos siempre de purpurina, ¿no? La revolución vegana es que ahora tú consumas de esta manera, o sea, para ser de izquierdas tienes que no comer carne, y es como, tío, para ser de izquierdas tienes que sacrificar algo, militar, intentar cambiar las cosas, ver los problemas que hay, no ser un cliché andante de Netflix que solo sirve para tener una buena conversación con otro tío que es igual que tú en Malasaña, pero es que poco... Pau, por favor, no seas tan transfo, ¿vale? Te estás pasando. Pero ¿cómo que pero ¿cómo? Voy a abrir un melón aprovechando lo que ha dicho Pau. O sea, que te has sumado, vas a abrir un melón, te has sumado a las fuerzas de la veganía. ¿Yo? Abre el melón. ¿Vas a abrir un melón? No, has no voy dicho a abrir nada, un melón. No, Pero- has dicho melón. He estado mucho más cerca de todo ese mundo de lo que podríais imaginar. Era pesca, ya me lo imagino. No. Y también en mi familia y tal he visto cosas. He visto cosas. Ha sonado, he visto cosas, dan miedo. Yo a los 6 años ya comía seitán y carnita y todas estas cosas. Bueno, a ver, a mí me hace mucha gracia una cosa que es como esta broma que hacen siempre del starter pack, de si eres de izquierdas tienes que ser ecologista. Pero además ecologista sí, ecologista mal, no tienes que pensar por ti mismo, sino que tienes que hablar de huertos urbanos y tal y cual. Y hay un punto que a mí me hace mucha gracia y que va a entroncar luego con otro porque sabéis que me encanta divagar, que es lo de la caza. Sí, La ¿en caza serio? está mal. ¿Por qué? ¿La Porque qué? la caza Bueno, de Fer, animales. vamos a hablar con propiedad. Caza y pesca. Caza y pesca, sí, perdón. Yo soy Pero sí, pescador. Caza y como pesca. que la caza tiene una connotación en España, además. No, a mí también me gusta mucho la pesca. No. La caza tiene una connotación en España, además, que está asociada hacia las clases altas, a la gente con mucho poder adquisitivo, pues todo el rollo este casposo. Pues, Fer, ¿me dejas que te interrumpa una cosa y sigues? Bueno, eso es la ciudad, ¿eh? Cuando voy a pescar, ¿vale? Yo pesco aquí en Madrid, o sea, yo voy a los ríos Sí. de los embalses, ¿vale? Porque yo tengo la licencia y lo hago todo en plan bien. Yo te digo, un montón de gente son familias obreras que van toda la familia, vagabundos, ¿Ah, y sí? diréis, no puede ser, un montón de vagabundos No lo sabía. que van a pescar porque quieren comer, Ya. así es, y algo que les entretenga para no estar alcoholizados. De hecho, el otro día que fui, que estaba diluviando, que la gente hizo muchos memes, los dos que había al lado eran vagabundos. O sea, eso de que es de clases altas, pues mira, depende de qué. O sea, obviamente ir a, no sé, a cazar rinocerontes a África, sí, y me parece fatal. Pero ir a pescar unas percas que encima son plagas, pues eso le haces un favor, porque estás ayudando a controlar algo que es una verdadera epidemia. Es como los cangrejos rojos americanos y otra Sí. serie de especies que... O los que son un percasoles, peligro. por ejemplo, aquí en Madrid está infestado. Efectivamente. Y las carpas también. Es que Las carpas. las carpas son una verdadera plaga. De hecho, te digo otra cosa, mira, incluso en los sitios que son de pesca y suelta, ¿vale? Que son la mayoría, Sí. si tú pescas uno de estos peces, estás obligado a llevártelo. O a Porque matarlo. Si no lo llevas, te crujen. Te Sí. crujen, ¿eh? O sea, te lo tienes que llevar sí o sí, porque es una plaga nociva. Y es Sí, que el sí. 90% de los peces que hay son esos, o sea, son de Son plaga. esos. Y los Sí, sí. cangrejos igual. Tú si coges de los de aquí que ni hay, tienes que soltarlos. Pero si coges de los rojos, o sea, aunque no te los quieras comer, te los tienes que llevar porque es una plaga. Como te cojas el programa, te crujen. Y con razón. Bueno, sí, me refería un poco, porque evidentemente también, sobre todo en la posguerra y tal, me lo contaba hace unas semanas el abuelo de mi pareja, que cazaban ardillas y ya está. O sea, es lo que hay. En plan, tienes que cazar para comer. Y Lo que pasa gatos que... de la posguerra. Y gatos así. Lo que pasa es que todo este rollo de la caza deportiva que se ha instaurado últimamente en España, bueno, últimamente en las últimas décadas, va entroncado también con el control cinegético, es decir, con el control de las poblaciones Eso es. silvestres. Eso es. Que, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos un caso muy radical que es con el jabalí. En Madrid ya no queda el lobo, porque lo reventaron. Y con el avance tal de las poblaciones y las carreteras y demás. Entonces, al no haber un depredador natural, los jabalíes son una plaga en Madrid hoy en día. Y en según qué zonas de la Sierra de Guadarrama hay cabras que también. Entonces, el problema ya no es que digas, no, es que hay muchos. Es que hay que cazarlos porque si no, aparte de que son mucho más susceptibles a enfermedades y se destrozan las poblaciones, van destruyendo toda la flora.
y todos los nuevos árboles que podrían salir, todos los nuevos arbustos los van destruyendo. Eso es el hábitat de un montón de especies que se extinguen precisamente porque no tiene control eso, y todo esto lo tiene que controlar alguien. Si hay un programa de reintroducción del lobo ibérico y tal, perfecto, pero es que mientras tanto hay que controlarlo y no hay que esperar que sea fulanito que tiene dinero para pagarse la licencia y el arma y tal y no sé qué, el que se va a encargar de eso, porque luego ese mismo fulanito que está cazando por caza deportiva es el mismo que está reventando al lobo en los sitios de Castilla y León donde todavía existe, del norte de España, es el mismo que está cazando el lince ibérico, y a lo mejor no es esa persona en concreto, pero como que se está dejando a un agente privado que controle algo que realmente es clave dentro del ecosistema. De hecho, mira, en caza no lo sé, pero en pesca, por ejemplo, es todo por federación. Sí. Y aparte, luego están los clubs, las asociaciones, etcétera. Y esos son los que más cuidan el medio ambiente. O sea, esos, vamos, lo tienen todo controladísimo, Claro. pero controladísimo. Y vigilan que todo se cumpla. O sea, yo la verdad llevo poco tiempo pescando, pero he flipado con el control absoluto que hay por parte de esta gente. Y me alegro de que sea así. Claro, Me alegro y, mucho de y eso tendría que ser responsabilidad del Estado, y casualmente, ¿dónde era así desde el año 30 y un momento que lo miro en un momento? Desde el año 36, en la Unión Soviética. Se creó una comisión especial que después, en el año 47, o sea, estamos hablando del 47, que estaban pensando en otras cosas. Crearon un ministerio para gestionar estas cosas en la Unión Soviética, el Ministerio de Silvicultura, y precisamente allí el problema que tenía era el contrario, que la población de lobos tendía a crecer y a reventar a todos los grandes mamíferos. Entonces lo que hacían era que tenían cazadores del Estado que se encargaban de controlar a los lobos para que los lobos no destrozasen las poblaciones de los grandes mamíferos y no se desestabilizase todo el ecosistema. Cuando cae la Unión Soviética, porque evidentemente van desarticulando todos los avances del socialismo a lo largo de los años, cuando cae finalmente la Unión Soviética a nivel formal en el 91 y se disuelve este ministerio, y esto no es fuentes de mi amigo que es comunista, esto que estoy diciendo son fuentes de la BBC que no tienen nada de sospechoso de comunista. Cuando cae el Ministerio de Silvicultura que crearon los comunistas en el 47, hay una catástrofe ecológica en la Unión Soviética porque los lobos dejan de tener control, destrozan todas las grandes poblaciones de grandes mamíferos, después los lobos no tienen nada que comer y empiezan a desaparecer en masa. Extinguieron tropecientas especies, si no las extinguieron las dejan al borde de la extinción, y esto, dentro del capitalismo, es que es prácticamente imposible de controlar cuando para un Estado socialista es algo bastante fácil de controlar. Yo creo que todo esto que ha hecho Fer es muy fascista y nos van a cancelar, pero creo que podemos hacer más adelante, lo digo de broma, no me estáis viendo la cara a los de Livo, es de broma, vale, estoy de cachondeo. Podemos hacer un día un coloquio trayéndonos a gente un poco a favor y en contra sobre, o no en contra, da igual, sobre caza y pesca. Yo creo que eso puede ser algo muy, muy interesante. Pero vamos a intentar volver al tema de la ecología y no nos vamos a meter aquí en la caza. Ya la gente ha visto que es el más pro caza, Fer, no pasa nada. Soy el más pro caza estatal. Para entrar en ecología otra vez, yo no sé si os enterasteis de los premios que se dieron ecologistas, creo que fueron en Gales, donde estaba Jeff Bezos, el príncipe de Gales, donde, si no me equivoco, fue en la misma jornada y si no en otra, Coldplay tocó allí y generaron su propia electricidad con bicicletas estáticas para el concierto. Pero luego fue alguien en avión privado, ¿no? Sí, sí. O sea, claro, no se podía ir en avión, todo el mundo no había ido en avión, pero bueno, algún avión privado siempre cae. Es como que yo me asomo aquí ya a mi barrio y siempre hay un avión privado. Pero eso no gasta. El avión privado no gasta. Solo gasta tu Polo. El Polo gasta mucho, pero el avión privado... Tú yendo en coche a trabajar. Sí, es que encima, es lo que contamina. Además, la gente iba vestida con ropa que no había sido producida de manera contaminante. O sea, era la... Qué bonito. Era un Black Mirror. Son hippie millonarios. O sea, Era Black Mirror, tío. Era Black Mirror de verdad. En plan de, sí, todo se va a la mierda. Yo en esta bicicleta para poder poner un foco. O sea, me pareció de coña. Encima con todas las esferas más... O sea, el hombre más rico del mundo paseándose por allí. En plan... Me parece muy bien, chicos, esto, ¿eh? Muy bien, muy buena esa canción. Fue la verdad. Y creo... En el caso de todos estos premios ecologistas y demás, ¿no? Cualquier gran...
La verdad es que La es paloma, increíble. Paloma se acaba de caer, está contando algo interesante. Ahora se vuelve a enganchar. Aprovecho para Volviendo preguntar. a la No caza se y la puede pesca. insultar, ¿no? No, bueno, levemente, o sea, con estilo. Es que por culpa de estos cabrones, en plan de que se pueden hacerse su propia ropa para dar un concierto, luego nos viene a nosotros el cuñado típico Ramón García que vive en Estepona y nos dice, pues si tan comunista eres, ¿por qué llevas unas zapatillas de Nike? Y es en Hoy plan, me pues lo han porque... dicho con la sudadera de boxeador de Ruiz, esta era del gimnasio. Hoy me lo han dicho. Y yo, Es el serás cateto paleto, de verdad. Claro, y los que querían restaurar el capitalismo en la URSS se hacían ellos su propia ropa para que no fuese producida dentro de un modo de producción socialista. Claro, la ¿no? compraban en Estados Unidos. Qué absurdo. Mira, Qué absurdo. hay una eso. frase muy interesante sobre esto que es: una camiseta barata la produce un pobre y la compra un pobre. El que gana es el que está en medio de esa transacción, ¿me entendéis? Y tío, incluso estas marcas que dicen, no, Nike, tío, Nike a barata costes, y la gente más pobre que vas a encontrar se compra un Nike porque le hace ilusión y porque es un poco más de calidad, y porque una camiseta con esa calidad es que de verdad, ¿cuánto te cuesta producirla de manera artesanal? No, Tienes es que los dar- obreros tienen derecho a consumir lo que producen, hombre. Si Eso quiero es. llevar una sudadera de boxeo, porque yo hago boxeo, y en el gimnasio hemos sacado una sudadera entre todos que es de boxeo, pues si la quiero llevar, la llevo. Y si la quiero llevar aquí en un vídeo, pues la llevo. Claro. Que no soy hippie, que soy comunista, no soy un hippie que vive en una comuna ahí cosiéndome la ropa. Que vivimos en la sociedad que vivimos y ya está. No, ¿y por qué tienes móvil? Para destruir tu sistema de mierda. Para Claro, es que Eso, no- eso. ¿Por qué usas Twitter? Ya verás para qué uso Twitter. Vas a flipar. O sea, Me vas a flipar. Para que No no les veo yo a ellos quejándose de la sanidad pública cuando tienen un tumor, ¿eh? Ahí, Claro, ahí claro, ya sí. no se ponen tan individualistas y dicen, no, me lo voy a quitar yo solo o en la privada si tengo dinero. Me lo habré ganado con mi esfuerzo. Sí, en lugar de parasitar a los demás. o Que dices, pagar "No". 4 días de hospitalización, que eso aquí es gratis, pero en otros países. Pues, que escucha, ya hablaremos- ahora ya tenemos que hacer el siguiente podcast es de cancelación política, que va a estar bien porque nos van a cancelar con este. El siguiente podría ser de caza y pesca. A mí me Mira, gusta. podría llamarse caza, pesca y hippies. Pero Yo- es un poco reiterativo. Yo lo dejaría para un poco más adelante. ¿Eh? Que no, tiene que ser ya porque ya la gente nos va a preguntar. Yo me Ha habido apunto. A mí media este hora tema- hablando de los jabalís y la gente quiere hablar de los jabalís. Y tengo un cazador que le encantaría venir, que es un Pues camarada. debería venir. torero. Es un camarada del frente que es El muy majo. pescador voy yo, ¿vale? No pasa nada. Es que es como con lo del ejército, siempre lo de la caza aquí en España, la izquierda, porque sí, lo ha decidido criminalizar. Porque y, sí, y porque no, no, sí. esto Yo estoy es en de contra. derechas. Yo estoy en contra totalmente de la caza pija esta de me voy de safari, Claro, me voy claro. a cazar no sé qué, eso es basura. Eso es caza deportiva. Pero la mayoría de la gente de los pueblos, que son los que más cazan, es caza de cultura familiar, de vamos a por unos conejos, unas perdices, luego vamos todos al pueblo, arrancamos no sé qué, lo cocinamos, nos lo comemos todos en la familia en casa el domingo. O sea, es una cultura súper sana. Y que sirve para controlar lo que has dicho tú, Fer, las plagas y cosas que si no hay un problema. Claro. Porque el impacto humano aquí hace que no esté como estaban antes las cosas. Es decir, es necesario hacer contrapesos para mantener la fauna y las especies que hay. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que fomentar, reglamentar todo y cuidar el sistema, el sistema me refiero ecológico. Hay que cuidarlo, como si fuera, un bebé recién nacido. O sea, hay que cuidarlo, Pero creo que la caza y la pesca sirve para eso. Claro. Es que al final el problema de todos estos temas es que la gente los descontextualiza y por eso también a nosotros nos acusan mucho, pues eso de, no, es que vosotros lo del ecologismo estáis en contra porque es que decís que no, que la clase obrera es lo único. No es que sea la clase obrera lo único, evidentemente, pues habrá que tener un medio ambiente para que sobreviva la clase obrera el día de mañana. Claro, O sea, claro. el problema es que a la hora de solucionarlo, tú te estás yendo a disfrazar y a hacer una performance delante del ministerio de no sé qué un día y no vuelves a hacer nada. Y nosotros estamos militando todos los días del año para construir una sociedad en la que realmente pueda haber un modo de producción sostenible y donde no se extermine todo porque fulanito quiere más ganancias o porque quieren introducir una especie invasora porque es que le sale rentable, que esa es otra. Al señor de Tailandia que exporta especies invasoras a España, pues ese señor muy probablemente sea un muerto de hambre el que lo caza. A lo mejor el que lo vende no. Entonces, no apeles a la responsabilidad individual del señor de Tailandia de que no venda animales exóticos o de que no le importen aquí,
porque es que la gente, si se está muriendo de hambre, tira lo que tenga. Paloma va a entrar ahora, lo intentaremos, si el ecologismo de AliExpress quiere. Lo ha escrito. Y no, estoy hablando con ella, pero se le han caído los datos. Otro fracaso del capitalismo. ¿Ves? Este podcast es original, sin cortes. Está grabado No. de una. Que Fer coge y dice algo que nos van a cancelar, se queda ahí, no pasa nada. Con la cantidad de cosas que hemos dicho en el canal donde estáis viéndonos ahora mismo, creo que esto es lo más correcto que hemos hecho nunca y es precioso. Yo llevaba mucho queriendo hablar de esto. Una nueva etapa en el canal. Por cierto, que cuando estéis viendo esto, creo que ya no habrá casi nada del anterior. Dejaremos solo algunas joyitas. Y vamos a priorizar el iVoox. Eso es. Y de hecho, yo creo que lo vamos a hacer. La cosa esta que es iVoox, que es como en exclusiva, de solo subirlo a iVoox, pues yo creo que lo vamos a hacer. Con algunos estaría bien, la verdad. Para que la gente se atreva, lo pruebe y vea que es muy, muy interesante. Pues vas Vamos a ahí en apostar el por coche. el formato podcast y vamos a apostar por el formato no nos gusta Garzón. Eso también. Ay, madre. Bueno, en Spotify también nos podéis escuchar, creo. Ya veremos. Ya miraremos. Claro, eso Ya como... estudiaremos si hay Spotify o no. Yo voto porque no. Pero eso cómo va, si lo subes a iVoox no lo puedes subir a Spotify o sí. No, lo Sí. puedes subir, pero no tienes lo de iVoox Original. Que eso queda Claro. bien. En plan de originales, amigo. Es que, ojo a Spotify, que es una plataforma de podcast muy importante también, ¿eh? A ver, todo el mundo dice que se lo va a comer. Es que me da un poco de miedo, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Bueno, y a ver si Paloma se conecta. Bueno, De ¿cuándo? todas Aquí viene el órdago. ¿Cuándo vamos, en misión secreta especial, a comer a un restaurante de veganos integristas? Y No un no, restaurante vamos. vegano normal, no. Restaurante vegano integrista. Pau, Fer y yo somos de Madrid, así que yo creo que deberíamos de ir y lo documentamos todo. Y ¿Lo pedimos un documentamos? chuletón. Pedimos un chuletón y a ver qué pasa. No. Hombre. Vamos a comer tofu. Pero pasa, vamos allí en Paloma? misión especial. He vuelto. Bueno, Paloma, ¿qué nos estabas contando? Porque estamos aquí de locura. Sí, Perdonadme. Mira, os estaba contando precisamente una cosa de la cual tendríamos que hablar otro día, que es el internet y el teletrabajo, porque me estaba agobiando, que no tenía datos y de repente digo, ¿cómo trabajo yo mañana? Pero lo que os estaba contando era sobre las empresas y el greenwashing, ¿no? Que estábamos hablando antes de precisamente lo que hace Amazon, ¿no? Pues no pasa nada si el presidente o el director ejecutivo de Amazon quiere irse al espacio, pero luego Amazon te vende que ellos están empaquetando todo sin plástico o que están mandando todos sus paquetes en coches eléctricos o en transporte Es que es eléctrico. lamentable. Me hace y mucha cosas así. gracia esto. ¿Sabes? Entonces, esto, claro, es que muchas veces lo que pasa es que cuando uno intenta evidenciar todas estas, tonterías o absurdeces total y absolutamente, pues la gente te dice, es que estás negando el cambio climático, es que eres un negacionista del cambio climático. Y es como, por favor, o sea, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe que el cambio climático antropogénico, ¿no? El que está principalmente fundamentado en la acción del hombre, al margen de cualquier otra alteración climática que pueda haber, eso existe y punto. O sea, eso no es negable. Hay ciencia más que de sobra, evidencias al respecto. Pero ¿qué pasa? Que al final lo que nosotros tenemos son situaciones como estas. Empresas haciendo campañas completamente absurdas, organizaciones supranacionales como la Unión Europea dándote a ti consejos a nivel individual, etcétera. O un restaurante vegano vendiéndote carne con extracto de hierro de no sé qué para que sepa a carne. Sí, esa es muy buena, ¿eh? El chorizo Pau, vegano. ya sabes lo que te va a tocar a ti, a Fer. Sí. Voy a Vamos pedir a ir a todo un eso. restaurante vegano y integrista, yo me voy a llevar un bocata y vosotros vais a comeros eso. Oye, a mí me gusta. Yo estoy soy acostumbrado. capaz de disfrutar, ¿eh? Soy muy capaz de disfrutar de eso. Tus amenazas no valen para nada en mí. Es que no estaba Paloma, pero hemos dicho que los tres nos vamos a ir a un restaurante integrista vegano, en plan llevado por integristas, a comer allí, a ver si no nos reconocen. Y, Llevado por crudo y veganos. claro, y documentaremos la hazaña.
Yo, para recuperar una cosa del pasado, ¿os acordáis del primo de Rajoy que negaba el cambio climático? Es un clásico. No. Pues yo le he preguntado a mi primo y mi primo dice que eso del cambio climático que es mentira. Y eso, Eso lo dijo Rajoy Mariano. en la La televisión gente se española. Que el cambio climático es que tú te levantes cada día y haya 2 grados más. Sí, Y dices, claro. "Jacob, pero hoy hace frío aquí, ¿no? En mi pueblo hace frío hoy. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el cambio climático?" No, yo he Que visto haya lo mar. contrario, ¿eh? Yo he Que visto haya gente mar que en dice, Madrid uff, también. ¿cómo se nota el cambio climático, eh? ¿Qué calor hace este verano? Uf, esto es el cambio climático. Y dices, a ver, a lo Yo me lo mejor no. imagino, como decía Fer antes, yo creo que hay gente que se lo imagina en plan de me levanto y de repente el apocalipsis. Los jinetes del apocalipsis atacándote prácticamente. Y después Pues está totalmente. Greenpeace. Greenpeace, Ah. que es el ejemplo, o sea, es el activismo más Es comercial. una empresa muy bien montada a nivel de Pero sacar muy, dinero. muy bien montada. Es más, el vídeo este Campamentos. que hizo Alberto Garzón de cada kilo de carne cuesta 15.000 litros de agua producirlo y no sé qué, todas esas son cifras base, con fuente de Greenpeace. Que un día hablaremos también de fuentes científicas, porque esa es otra historia. En qué lee cada persona y en qué se basa cada persona. Claro. Pero claro, tú como ministro de un país, al margen de tu ideología o de lo que sea, o sea, como ministro de un país, tú no puedes llegar y hacer el cuñado literalmente poniendo una cifra de Greenpeace en un vídeo oficial. Es que no sé a dónde Madre vamos a mía. llegar. Porque le conviene, ¿eh? Porque le conviene. Yo de Greenpeace hay una cosa que me llama la atención, por ejemplo, con lo de los barcos que hacen, que la lían muy parda, ¿eh? Y hacen cosas hardcore mal, Sí, o sea, sí, que, sí. que luego son contraproducentes. Yo gobierno en un país y vienen con los barcos por la fuerza a hacer no sé qué y yo les abordo los barcos, se los hundo, lo que haga falta para que no me vacilen. O sea, es que se ríen de la gente. Madre mía, de verdad. ¿Has visto lo de las rocas? Que han ido y han tirado rocas a un sitio y hay barcos que se han destrozado ahí en las rocas de ellos. Sí, para que no haya pesca, ¿cómo se llama? De agarre. De arrastre. De arrastre, de agarre, ¿sabes? Eso es una acción hostil en aguas de un país. Sí, sí, pero que ya sabes cómo va el tema este. No os podéis hacer nada, los derechos humanos, no sé qué. Como tío, Rockefeller invierte en tu empresa. Deja de hablar así. Los barcos no son humanos. Claro, eso es como lo de los de México. Oye, no me sale el nombre, los zapatistas. Vamos a ir a Europa en un barco. Ojalá. Aquí, yo te digo, estoy gobernando yo y no vienen. O sea, llegan aquí y les digo, bueno, muchachos, hora de darse la vuelta, les acompañamos. Es como que hay O Greta Thunberg, que hemos hablado de ella al principio, ¿no? Que dijo que ella tenía que ir a la cumbre del clima, pero que no podía viajar en avión porque era altamente contaminante y se fue en un barco que estaba propulsado por placas solares o algo así. Viento, utilizaba el viento, también energía solar, tenía un motor de reserva que creo que era de diésel. Iba con un barco de escolta. Iba con otro barco por si se ponía la cosa muy jodida para que les arrastrase. Entonces, Pero la cuestión principal no es cómo fuese el barco, que esto es que realmente es indiferente, sino quién financiaba ese barco. Joder, Paloma lo sabe todo. Entonces, eso es famoso, sí. No, es que es mucho dinero, porque además iban con un barco de verdad al lado por si le pasaba algo. Y espérate que se hiciera todo el viaje en la canoa esa. No. Ahora verás de quién era el barco. Cuéntalo, Paloma. De grandes entidades financieras. A ver, ¿no era del príncipe de no sé dónde? Bueno, sí, pero al final toda esta gente está involucrada en lo mismo, pero eran grandes entidades financieras de lo mismo que hemos dicho antes. Busca qué príncipe es, Fer. Búscalo y nos das la información. La revolución. Pierre Casiraghi. Hombre. Príncipe de... A ver. Es un príncipe, el príncipe ecologista de Greta Thunberg, lo titulan en El País. Sí, pero Está muy busca de bien. qué países. ¿De dónde es? A ver, que nos enteremos. Para meterlo en nuestra lista negra de enemigos. Ruptura de relaciones internacionales ya. Ah, creo que es el príncipe de Mónaco. Oh, Pues. qué elegante. Hola, señor francés. Pero. Bueno, Mónaco es un país independiente, Pau. Ya no sé. No seas De Mónaco. imperialista.
Madre mía. Estamos Vamos, parafraseando. Son franceses. Pau el afrancesado luchando por los intereses de los afrancesados, ¿eh? Estaba parafraseando a Mou. Joder, macho, que no se puede hacer nada aquí. Además, me mola porque para la gente del podcast, Paloma ha puesto cara de alarma de no, Pau, son independientes. Y yo, otro día que aprendo algo más. Ay, madre. Es que esto me recuerda a lo de Y esto te las puede crear un princesas. conflicto internacional, Pau. Yo Sí. te lo digo por tu bien. Claro, porque Francia tiene más potencial que Mónaco. Francia nos puede hacer daño. Mónaco. Yo, hablando de princesas, de príncipes y princesas, la princesa Leonor y la infanta Sofía desayunan en envases reutilizables. ¿Qué opináis de esto? Yo vi un tuit que le contestaron buenísimo, en plan, no como yo, que rompo mi bol de bol de fútbol. chocolate. Todas las mañanas ahí. ¡Pah! Es increíble. Ay, Pues sí, madre. amigos, a este punto hemos llegado. Antes lo que comentaba Paloma de lo de Amazon, o sea, están preparando el terreno para que salga el titular. Jeff Bezos decide pagar menos a sus empleados para que contaminen menos y la gente lo aplaudirá. Que Y tiene, dirá, tiene que Eh, pasar. Tiene que A pasar. 2 telediarios estamos de eso. A 2 telediarios. Y perdonadme que lo diga, no lo he podido decir antes. Yo estoy convencido de que el viaje ese por mar de Greta Thunberg hizo la mayor parte del viaje en el barco grande, en el al lado. Puede Comiendo ser. en la cama y comiendo langostinos. Digo yo que no se pegó ese viaje ahí en ese. Pues ¿Ves? Roberto, te estás metiendo con un sujeto revolucionario, así que yo que tú también No, tendría no. cuidado. El Es tan grave como lo de Mónaco. revolucionario. Claro. El maestre me acaba de subir un puesto en su lista. Está Ana Iris, Hassel, Adolf Hitler y yo. Estoy a punto de pasar a Hitler. No, bueno, esto lo voy a censurar porque en YouTube te desmonetizan el vídeo si lo nombras. Así que tienes que hablar de pintores austríacos a partir de Nada, ahora, ¿vale? pones un pitido y ya está. Pitido lo puedes poner. Que sepa que sí. vale. Minuto, 1 hora. Perfecto. Seguimos. Poner pitido. Y en los 10 minutos que está hablando Fer, que le vas a poner un pitido, los 10 minutos. 10 minutos de y la gente, ¿qué pasa? Es súper interesante, la verdad. Fer es mi invitado favorito. Oye, deberíamos de apuntar los temas que se nos ocurren locos para otros podcasts. Yo creo que uno de los Monty Python es muy importante. No, tío, mira, me acabas de emocionar. Yo quiero hacer un podcast sobre los Monty Pythons, tío. Eso estaría bien. Monty Python. Es que le han Son lo cancelado mejor. mucho a uno, ¿eh? Estaría Son bien. Sí. espectacular. No es el tema de hoy, pero que yo creo que ese habría que hacer un patente de corso, el podcast de los Monty Python. Está muy guay esta gente que le da totalmente igual lo de la dictadura a la políticamente correcto. Esta gente famosa que dice, mira, a mí yo ya he visto muchas cosas. Ahora estas cosas jóvenes de, no, es que no puedes decir que fulanito no es un hombre, porque sea un hombre. Tienes que decir que él o ella. Y llega la señora que ha escrito Harry Potter, que es algo, oye, soy más rica que la reina de Inglaterra, me da igual lo que digas, voy a decir lo que me dé la gana. Y autoimplosiona desde dentro todo este sistema que tienen montado de Eso famosos. vamos a hablar en el próximo, Fer. Vamos a hablar de la cancelación política, porque yo flipé cuando de repente sacaron a su ex marido diciendo sí. en una portada que la había pegado y en plan, y no me arrepiento, y lo sacaron en una portada. Es Qué que fuerte, tío. tiene muy poca vergüenza. Además que yo me he mirado las cosas que dice la señora y la ha pasado un poco como a nosotros, que no ha dicho ninguna barbaridad tampoco. O sea, No, ¿Qué no. va? ¿Qué va? ha compartido Vamos a estudios. ser sinceros, nosotros somos más agresivos y combativos que ella. No, pero Un que, o poquito sea, más. a nosotros la que nos cayó encima cuando dijimos que el sexo es biológico, o sea, no es ni medio normal, que era lo, no, Dios mío, son fascistas. La señora compartió un estudio científico de un tío que lo ha hecho en Oxford y le cayó la de Dios, que dices, pero vamos a ver, o sea, tampoco es para tanto. O sea, Vamos está a dando dejar. su opinión. Los estudios, los que te has basado, no valen porque son de un instituto católico. Y es como, ¿y dónde los van a hacer si no? O sea, ¿quién va a poner dinero para que hagas ese Ya. estudio? Yo le he visto que ha Solo compartido vamos a algunos. Yo le he visto que ha compartido algunos de gente que ha dejado el NHS, la sanidad pública británica, de haber estado en las unidades de disforia de género, que no me acuerdo cómo se llama, unidades de identidad de género o algo así Sí, que se llama. dimitían en bloque, en plan 50% Y que de la se plantilla. iban porque decía, esto es una animalada. Y bueno, ahora chicos, volvamos al ecologismo. Sí, gracias, Fer. Fuentes de La verdad es que- información. Yo creo que en realidad has tocado un tema muy importante, Sí. porque es como, no, porque hay un artículo que dice no sé qué, ¿no? Y claro, pues como hay un artículo, lo dice la ciencia. Y tú, Hay un bueno, artículo. pero vamos a ver, ¿de dónde ha salido ese artículo? Y yo, es que no sé si os acordáis, pero
uno de tus youtubers favoritos, Roberto, Libertad y lo que surja, será un par de años o algo así, sacó un vídeo, es que lo estaba buscando esta tarde, pero no lo he encontrado, a lo mejor vosotros lo encontráis, que decía algo así como, tengo la prueba definitiva de que el cambio climático no está ocasionado por el hombre. Y te mostraba el paper definitivo. Y el paper en cuestión, que ese sí lo he encontrado, sigue por ahí disponible, dice que no hay evidencias experimentales de que el cambio climático ocasionado por el hombre haya supuesto un cambio significativo. Y es un artículo que puedo escribir yo por la tarde en mi casa, de 6 páginas, con el autor citándose a sí mismo, con gráficas sin datos de ningún tipo, es decir, los datos de estas gráficas los desconocemos, y luego simplemente es como si yo hago una línea así y digo, esto pasa, esto no pasa, y lo concluyo como me da la gana. Y hubo gente que por decir, un artículo, mirad, este artículo dice tal cosa, pues se han basado en eso y han dicho, pues ahí tenemos la evidencia de que no hay cambio climático, y ya está. Y creo que esto, o sea, negacionistas en plan, voy a agarrarme a un clavo ardiendo de un documento que me he encontrado en un repositorio aleatorio por internet, están exactamente en el mismo barco que la gente que dice yo necesito montar mi huerto urbano, tengo que comer solamente en un envase biodegradable no sé cómo y bueno, no puedo comer carne porque voy a acabar con el planeta. No sé qué país era donde toda la población tenía como derecho a formar huertos urbanos y les daban espacios el ayuntamiento, que era, no sé si era Noruega o era algún país del norte. Sí, hombre, claro, ponte a hacer un huerto urbano en Noruega, ¿sabes? Que tiene que hacer un clima ideal. Y pues no me acuerdo ahora de dónde era, pero es como, tío, ¿no te das cuenta que lo que necesita la gente no es tener huertos urbanos, sino comer? O sea, y que la mayoría de gente que va a hacerlo no va a poder hacer su huerto. Esto de Libertad lo que surja, quiero contar una anécdota. Esto va a hacer que suba la audiencia del podcast. Vamos. Sobre esto, mira, me pasa, porque yo he discutido con él con la prostitución alguna vez. Porque no sé si os habéis fijado que ahora hace un consultorio sexual que yo todo el rato me acuerdo de Virgen a los 40, la película, es el protagonista, y aparte está comentando cuentas de OnlyFans de chicas de 18 y 19 años. Es lo más lamentable que he visto. Lo comparte y pone los ingresos de esta chica en un día, casi $300. En 2 días, casi 500. Otra más. ¿Alguien más quiere cosificarse? Ja, XD. $189, $200. ¿Qué pasa? Que está fomentando, que obviamente llegará a algún tipo de acuerdo con ellas, supongo. Pero a mí, tío, esto me parece, de toda la vida, esto es algo cercano al proxenetismo desde mi punto de vista. Sí, yo pienso lo mismo. Fomenta una cultura como muy así, ¿no? No lo voy a decir que es proxeneta en sí, pero creo que como que fomenta ese tipo de cosas. Y el tío coge, ahora he contado esto de introducción, el tío coge y me pasa un vídeo de una entrevista que hizo en Twitch al Redlich que tengo que mirar el nombre, porque yo me acuerdo del mote que le puso Martos, y he tenido que buscar el nombre, no voy a decir el apodo. Y es un tío que con su novia hace vídeos, tal, no sé qué, y que en el canal, un tío muy respetuoso, es científico, además él, de profesión, pero se metió como a producir y a hacer porno. Y claro, produce a su novia, vive con ella, no sé qué. Entonces, bueno, Elena dijo que era proxeneta. Y me preguntó a mí que si yo pensaba que tal, y yo dije que sí, que también lo pensaba, ¿vale? Y ese tío ya hemos tenido 2 debates con él, porque es muy educado. Y ya le conocíamos, ¿no? Y además, yo creo que se fue calentito en el último debate. O sea, yo creo que se llevó una buena. Y me decía, mira este directo de Twitch. Era un directo de él dando su opinión sobre la prostitución. Y me dice, ¿ves? Esto desmonta todo lo vuestro. Tienes que aceptarlo. Y yo, no. Yo tengo un debate con él y me voy a pelear a muerte con él. Por supuesto que no. Claro, porque es que ya no presentan ni papers. Ya es figura de autoridad. Este tío trabaja de esto, hace porno de pies y ya por eso ya es un experto en esto y tú te tienes que callar y hacer la reflexión. Y luego un montón de actrices porno y bueno, es que lo mismo, actriz porno y prostitución van muy de la mano. Y bueno, algunas insultándome, en plan, de tú no sabes nada, yo sí que sé, y es como,
tú puedes saber, o sea, si estudias, además, o sea, la falacia de evidencia anecdótica a mí no me vale de nada. Eso es lo que te iba a decir. No me vale para Exactamente. nada. De hecho, puedes ser totalmente analfabeta y no saber ni de qué estás hablando. Claro. Bueno, la gente loca conmigo. Y yo le pasé un montón de papers al de Libertad Lo que Surja y nunca contestó a nada. Y le dije, pásame los tuyos. Y me pasó el directo con este hombre. Nah, Sí, tío. sí. Vídeo de YouTube como fuente de información. No, pero Porque, vídeo ojo, de un tío dando su opinión. O sea, pero no es que un hay vídeo vídeos que de... están muy elaborados, pero de verdad que los que están muy elaborados van a citar algún tipo de contenido. Y sobre, es que ya os digo, otro día hablaremos de fuentes de la información, pero sobre tener la evidencia, o sea, la experiencia como evidencia, eso es posible. Es decir, tú puedes decir, vale, yo por ejemplo he hecho una serie de entrevistas a X personas que han pasado por X situación, lo analizo y al final tengo una serie de evidencias. Pero no puede ser, no mira, porque entonces caemos en el a mí me funcionismo o Claro. a mí me ha pasado estoísmo. Y la Claro. homeopatía es buenísima, claro, porque yo me curé mientras tomaba homeopatía. Ha sido la homeopatía. Es que, por De ejemplo... hecho, tuvimos, con la homeopatía, publicamos en el Baluarte un artículo que era sobre la homeopatía para curar el coronavirus. Y entonces era Madre mía. el estudio que lo había presentado la Asociación de Homeópatas de aquí de Cataluña, que decía que, bueno, que el coronavirus, o sea, que los tratamientos homeopáticos habían dado como resultado la cura del coronavirus. Habían analizado una serie de casos, de esos casos habían eliminado aquellos que eran graves, o sea, del cómputo final, los que eran graves fuera. Los que habían pasado el coronavirus como una gripe más o menos ok, y luego de esos decían que el periodo de cura era entre 10 y 15 días. ¡Qué casualidad! Y ese era el estudio, Ostras, ¿eso es el estudio? te lo prometo. Buah, tío. Y sobre los vídeos de YouTube, por ejemplo, Rosana Kramer, cuando hace vídeos de este tipo, cita 200 trabajos, los pone en la Claro. descripción, que eso nosotros lo hacemos también mucho. De hecho, me felicitó ella, que no es marxista ni nada, pero me felicitó por el vídeo de Stalin, porque dijo que había dado un montón de fuentes y que podía hacerse una opinión de las cosas porque había estudios ahí. O sea, yo cité los estudios y los puse para que la gente pinche y los vea. Y tú, a partir de esa lectura de esos estudios, ahí es donde ves o no las cosas. No porque te lo diga un tío, es que no vale eso. Es que... Claro. Y claro, luego, aparte también ese estudio, ¿dónde ha sido publicado? ¿En qué entorno? Si ha sido revisado, si no ha sido revisado. Es que son muchos detalles. O sea, el simple hecho de que, yo he visto un documento colgado en internet que dice no sé qué, pues bueno, tenemos este documento, que luego os lo paso, es muy divertido, sobre por qué el cambio climático no existe, y tenemos, por poder encontrar, tenemos un montón de documentos. O sea que... Bueno, ahora soy el nuevo host de este podcast. Bienvenidos al podcast de Pau Butey. Mira, aprovechando así un poco el corte de la vida, me gustaría recuperar el tema y me gustaría hablar del tema de cómo está enfocando también el gobierno actual, no la lucha solo alimentaria, sino ecologista en general, porque recordemos que llevamos ya, desde la moción de censura y después el gobierno de coalición con esta línea supuestamente ultraecologista que iban a coger, y lo único que encontramos son continuos cierres, ¿no?, de industria en España al servicio de esa agenda, ¿no?, de reducir la emisión de CO2 en Europa para después, como supongo hablaremos ahora, acabar comprando la energía afuera y no sustituyéndolo por una manera efectiva y soberana de producir, porque claro. Y me hace gracia, bueno, lo digo en concreto porque Yone Belarra, nuestra tan poco carismática y tan poco comunista amiga Yone Belarra, habló el otro día diciendo que España debía ser más ambiciosa en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, esto al fin y al cabo es lo de siempre, ¿no? Es esa excusa con la que intentan rajar esos últimos votos que ya no consiguen para no abordar de manera seria un tema. Y para ser concretamente, o sea, hombre, Roberto, para relacionarlo también con lo que ha dicho antes Fer, que me ha parecido interesante el análisis sobre la intervención estatal en Rusia,
¿Cuál era, por ejemplo, la política que tenían respecto a todas las naciones que formaban esa unión? Era una política de otorgar soberanía económica a esos países y aunque se hiciera una planificación para evitar un efecto nefasto sobre el medio ambiente que fue muy efectiva, a pesar de todas las series de HBO o Amazon Prime que se quieran hacer, fue mucho más efectiva que en casi todos los países capitalistas del mundo. Estamos hablando de que se garantizaba la soberanía como mínimo para entablar relaciones. Aquí se nos está diciendo, no podéis producir X cantidad de CO2, pero no se nos está poniendo la condición de ser soberanos, no se nos está poniendo la condición de mejorar en la producción y de mejorar la vida de los trabajadores, por mucho que ahora hablen de luchar contra la precariedad, que me hace mucha gracia, lo de las condiciones de Bruselas para derogar la reforma laboral y cosas así. Pero yo creo que es un tema interesante por eso, por el marco que lo cubre. No sé qué pensáis sobre todo esto de las emisiones. Bueno, es que a nivel político, en cuestión de emisiones, yo creo que lo que estamos viendo a día de hoy es un circo que no tiene base ninguna. Lo he comentado antes, al principio del podcast, antes de mi caída, que nosotros tenemos en España tengo aquí la fecha, ahora exactamente, que la he recuperado. Desde el 21 de mayo tenemos la ley de cambio climático y transición energética, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta ley, si vosotros la analizáis, el objetivo es descarbonizar la economía, ¿no? Y sobre todo, pues promover todo este tema de la economía circular, lucha contra el cambio climático, etcétera. Y obviamente el objetivo al que nosotros tenemos que tender como país y para contribuir como país y luego para contribuir a la sostenibilidad global es intentar descarbonizar. Aunque, como he dicho antes, hay otros países que dicen, a mí me da igual, yo solo produzco mi energía con carbón porque no tengo otra cosa y punto. Pero la cuestión es que en España, primero, esta ley se reduce a acciones individuales más que a un pensamiento de lo que sería trabajar por una independencia y una soberanía energética. Se carga cualquier posibilidad de uso de nucleares, aunque te dice, ojo, que si a lo mejor yo necesito combustibles fósiles, pues estaría justificado financiarlos en el caso de que me quede sin otro tipo de producción. Y en España hemos tenido, bueno, ahora tenemos un pico de nuevo de precio de la electricidad, pero hemos tenido hasta hace nada las renovables sin funcionar, sol y viento. Porque, ¿qué pasa? Si no hay viento, la eólica no funciona. Si está nublado, las placas fotovoltaicas no funcionan. Esto, nos guste o no nos guste, es así. Que hay que continuar desarrollando a nivel científico y técnico qué pasa con las renovables, por supuesto. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una masificación de centrales, tanto de plantas solares como de centrales eólicas. Si venís aquí a Cataluña, la parte del delta del Ebro, esto es una masificación de molinos de altura de 200 metros en terrenos que se dedican principalmente al cultivo de uva y que están destrozando por completo la posibilidad de que se produzca. Y tienes a las entidades ecologistas de la región diciendo, estamos a favor de las renovables, pero lo que no podemos estar a favor es de que se implanten estas macroconstrucciones aquí. Y con las placas solares está pasando exactamente lo mismo. Y he puesto Cataluña como ejemplo, pero placas solares, va a haber de nuevo Repsol, creo que tiene una macroplanta son casi 300.000 módulos solares, en Manzanares también, y así con un montón de espacios sin analizar realmente la sostenibilidad de esa producción. ¿Por qué? Porque hay una serie de decretos que permiten y financian que estas energías puedan estar súper subvencionadas en detrimento de otras. Y luego tienes zonas que se dedicaban hasta ahora a la minería, como tienes el plan para acabar con la minería dentro de planes de gobierno en España, pues hay zonas en las que dijeron que de aquí a 10 años tienen que desaparecer las minas, ¿vale? Tienen que desaparecer porque no necesitamos carbón o no lo queremos, lo que sea, de acuerdo.
Pero ¿cuál es la alternativa que se le propone a toda la gente que trabaja en las minas? Pues simplemente dejar una zona completamente despoblada, gente que se tiene que ir a las ciudades porque obviamente allí ya no encuentra absolutamente ningún tipo de salida, y luego, unos años después, les plantan allí un montón de molinos. Molinos que han llegado y que encima los explota una empresa que ni siquiera es española. Entonces... Un ejemplo muy bueno de esto es el vaciado del Bierzo, que es una verdadera crisis social, que es de las últimas zonas en desarticular la minería. Toda Asturias y también Galicia, en gran medida, ya no solo ya por la minería, sino por las térmicas, están habiendo ERES, que es lo que dices tú, Paloma. El problema no solo es qué va a pasar con la energía, sino qué va a pasar con esos trabajadores, porque encima no van a la ciudad a cubrir una necesidad prioritaria que tenemos en la sociedad española, van a la ciudad a ser mano de obra para lo que sea necesario o para ser los parados de esos 10 años siguientes que van a presionar el mercado de trabajo. No hay una opción realista para ellos. La cuestión es que no hay una planificación. Es decir, energía vas a continuar necesitando. ¿Cómo la produzcas? Pues si la tienes que producir con renovables, pues con renovables. Pero necesitarás que si vas a poner, por ejemplo, una central eólica, pues necesitarás un personal cualificado para esa central eólica. Si antes tenías ahí una mina y sabes que tienes un periodo de 10, 20 años hasta que la mina desaparezca e instales la central eólica, tienes tiempo suficiente para planificar y poder dar una salida laboral a quien trabajaba anteriormente en la mina. No llegar y decir, mira qué fantásticos somos, hemos cerrado las minas, hala. Y cuando necesitas energía porque no la tienes, pues la compras afuera y ya está. Pero que compran incluso carbón también. Sí. Desde 2019 España es más dependiente de Marruecos en términos de energía eléctrica producida por carbón que anteriormente. De Francia, producida por nucleares. Y claro, ahora la Unión Europea ha vuelto a decir que las nucleares le parecen bien. Es y entonces, ¿qué tiene que hacer España? Pero se lo compramos a Francia. Carbón no, pero se lo compramos a Marruecos. Ahora, teóricamente, si la Unión Europea ha dicho que se pueden volver bueno, no es que se puedan volver sino que las nucleares son buenas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha visto, hecha la imagen y semejanza de Alemania, ha visto la catástrofe energética que tienen a día de hoy en Alemania, precisamente Europa, por el cierre. A nivel geopolítico y geoestratégico, o sea, o se pone las pilas o vamos a ir para abajo y para abajo y para abajo y para abajo, porque el bloque chino, los yanquis, Inglaterra ahora que se separa de la Unión Europea, es que Europa ahora mismo está en un problema grave y es que tener dependencias energéticas es garantía de que no va a salir bien. Bueno, eso también, que lo quería comentar antes. Por ejemplo, el protocolo de Kioto, cuando se firmó, ya no es solo a nivel energético, sino también con todo el tema de las restricciones impuestas por los acuerdos para frenar el cambio climático. ¿No? Lo que ha dicho. ¿Has visto China lo que ha dicho de la contaminación? Que ya lo irán reduciendo para 2070. Claro. 2070, amigo. Y la India, o sea, hay un caso muy llamativo que es que a mí me encanta, que es cuando se hizo el protocolo de Kioto, Estados Unidos no lo ratificó, ¿no? Porque no querían poner trabas a su economía, tal, perfecto. Canadá, que lo había firmado, en menos de un año dijo, yo me salgo, porque es que no puedo competir. En plan, me va a absorber todo el mercado de Estados Unidos porque no puedo competir ni mínimamente en igualdad de condiciones. Si yo estoy poniendo trabas a mi economía, que ya de por sí es peor, para algo del cambio climático que tal y que cual. Estados Unidos no lo va a hacer, China no lo va a hacer, la India no lo va a hacer. Y así podemos seguir con tropecientos países. Entonces, por cierto, hablando de energías renovables y de cosas que hacen de plantaciones, tendríamos que hablar de lo que hace Marruecos planificando parques eólicos en territorio saharaui de aquí a 2030, que quiere que más del 50% de su producción energética se encuentre en territorio saharaui, y lo que hace Israel, porque Israel también tiene parques eólicos en Siria, creo que se llama, lo tengo por aquí, sí, los Altos del Golán, que es que expulsan a poblaciones enteras, o sea, con la excusa esta de venderse, están a la vez diciendo mis planes geoestratégicos se cumplen. Y ya que estoy, pues pongo un parque eólico. Ecología sí, personas no tanto. Pero es que eso parece un eslogan feo, pero es que es así.
Y sin irse mucho más lejos, en España se está haciendo de esa manera y se viene haciendo así ya desde hace tiempo. En Granada, en uno de los pueblos de una de las partes de Sierra Nevada, o sea, de uno de los cantos, por así decirlo, tienen una central termosolar. Bueno, tenían una central termosolar. El hecho de que la central termosolar esté ahí ha hecho que la temperatura en el pueblo suba. O sea, hace mucho más calor en el pueblo desde que está la central termosolar, que era una explotación alemana y que cuando esta empresa decidió que no le interesaba más, pues ha dejado allí toda la basura termosolar y todo el campo destrozado. Para hacer una plantación eólica, una planta eólica, hay que alterar muchísimo el ecosistema, ya no solo por las bases, sino también por las propias aspas, de vuelos de pájaros, de ruido, que claro, uno pasa por al lado en el coche y piensa que eso no hace ruido, pero habéis visto el tamaño de las aspas de un molino, se hace muchísimo ruido, altera muchísimo cualquier percepción decibélica de los animales. Entonces, claro, renovables sí, pero ¿para qué? Pues para destrozar poblaciones muchas veces. Entonces hay que analizar cómo se instala todo esto. Y no simplemente, no, es que yo necesito producir no sé cuánto con renovables. Digo, sí, pero si no hay viento, te va a dar igual tener 300.000 millones de molinos a tener uno. Si no hay viento, no se mueve. Tendrás que buscar otra alternativa. Totalmente. Fer tiene cara de que quiere hablar de la caza. Vamos a silenciarlo rápido. No, pero es que estamos dando a todo quedado... el mundo, ¿eh? Me estoy imaginando un progre viendo esto y estará flipando, ¿eh? No, ¿sabes? El impacto va a tener. Lo que pasa es que censurable no es. Salvo la parte de Fer, el resto muy censurable no es. Pero mi parte, ¿por qué? Ya, hombre, la verdad. Yo no he dicho nada. No la vamos a censurar, Fer. Aquí no vamos a censurar nada. Una cosa que se me ha olvidado comentar antes es que me habéis dado carta blanca para divagar, así que yo divago y así la gente se entretiene en el coche escuchando el podcast. Es lo entretenido del podcast, que tiene que ser así. Claro, en el coche ahí contaminando. Eso. Un saludo a todos los contaminadores que nos escuchan ahora mismo. Se disfruta más el podcast. Sí, si vas en un coche de diésel o de gasolina, este podcast se disfruta más. No mandamos un saludo a los hippies de los huertos urbanos. Esos no. Bueno, que yo a este paso, con el precio de la gasolina, voy a escuchar los podcasts en bicicleta, también te digo. O sea, sí, también. La industria de la bicicleta, Pau. Muy bien. Eso es, como dice Nicolau, es la industria. ¿Producir bicicletas? No, hacemos ¿cómo te dice? Ay, madre. Oye, los caminos que hay para las bicis. Carril bici. Carril bici. Hacemos carriles bicis. En Barcelona son una trampa mortal, pero bueno. Una cosa que se me ha olvidado antes comentar, porque siempre es un buen momento para hablar bien de la Unión Soviética, sobre todo cuando ellos no hacían ninguna clase de apología de uy, sí, somos los más ecologistas, somos los que más nos preocupamos por la ecología. En la Unión Soviética la planificación urbanística era bastante más ecológica de lo que es hoy en día, pues por ejemplo, en un modelo de urbe con todas las ciudades dormitorio alrededor y demás, por el mero hecho de que al intentar hacerle la vida más fácil a los trabajadores y al intentar hacer más eficiente la producción, cuando se construía una fábrica, se construían cerca los bloques de viviendas. Y cuando se construían cerca los bloques de viviendas, construían cerca guarderías, colegios, piscinas, bibliotecas y creaban como pequeñas mini ciudades dentro de la ciudad para que la gente realmente no tuviese que perder horas desplazándose para ir a la fábrica, para volver, para llevar a los niños a la guardería, para ir al colegio, para ir a la biblioteca, etcétera. Y todo esto sin hacer ninguna clase de apología del ecologismo ni nada por el estilo. Es que, Fer, las ciudades eran como más horizontales y no buscaban la optimización del dinero, sino la de la vida. Claro. Y las grandes ciudades de los capitalistas son como muy verticales, grandes edificios. Que bueno, que llega a puntos absurdos como lo de Abu Dhabi, que estuve viendo sobre el tema hace unos meses, que, o sea, tienen una ciudad llena de rascacielos y no tienen un sistema de alcantarillado. Entran todas las mañanas y salen camiones cisterna que vacían las fosas sépticas. O sea, pero tienen aire acondicionado en las paradas de autobús. Claro, o sea, es que llegamos a estos puntos. Turkmenistán. Sí, o construyen... En Qatar te dan pensión por ser catarí
y a los inmigrantes, que son la mayoría, los tienen en plan casi semi-esclavo ahí, muriéndose al sol. Es como una distopía, Depende de pero ya. cuáles sean los inmigrantes. Eso también Claro. es cierto. Porque Claro, si eres un inmigrante de Yemen, por ejemplo, entonces sí. Pero si eres los llamados expat, o sea, pues un estadounidense que iba en Qatar, un europeo que iba en Qatar, entonces todo bien. Xavi Hernández ahí, el del Barça, haciendo de entrenador y dándole, vamos, toda la publicidad a Qatar de son buenísima gente, me han tratado muy bien. Pues es que Claro. estaban buenísimos Pero los esos banquetes. países, que me cuando se comí. les acabe el petróleo, o sea, ¿qué van a hacer con el tema de las pensiones a todo el mundo? Paraíso fiscal, no sé. No En sé. el Golpe caso de de Estado, Qatar ¿quién lo tienen sabe? muy bien montado. El caso de Qatar lo tiene muy bien montado. Creo que su economía depende ahora mismo muy, muy poco del petróleo. Porque tienen inversiones y han comprado y son Ya. accionistas en fondos de todos lados. Bueno, que por Vamos, que cierto, tiene que haber poco se una crisis habla. internacional para que se les vaya todo al garete, básicamente, ¿no? Porque no mucho más no hace falta. Ya. Poco se habla de también el petróleo, de cómo funciona, porque claro, dicen, no, el petróleo es que se acaba y por eso es más caro, y es como, tío, Ya. el petróleo se encarece y no tiene nada que ver con los costes, porque es que los costes de encima van a la baja, y a lo mejor en el mejor momento de extracción de petróleo que han tenido nunca la OPEP, por decir, el precio es más alto que nunca, porque depende de la especulación, básicamente. O sea, que también existe como una visión muy inocente de cómo se produce, cuando realmente todo lo atraviesa la especulación y el ecologismo también, por supuesto. Tal cual. Ay, madre, señores. Así que hemos hablado de la caza, de la Unión Soviética, De los lobos y de los De los huertos lobos. de hippies. Y de los jabalíes. Entonces, ese es el problema más grande. Yo creo Claro. que porque la atacan en su casa, la atacan. Una vez tuve que correr, tengo que admitirlo. Pero Corriste última- más que el jabalí, eso es correr mucho, ¿eh? no, yo creo que el jabalí a lo mejor en ningún ¿habéis momento me visto- persiguió, pero yo huía. Quiero comentar dos vídeos, ¿vale? Como estamos en podcast, no los voy a poner. Además, creo que los han prohibido. De dos tíos que. Bueno, voy a comentar tres vídeos de esto de los jabalís, ya por cerrar con algo gracioso. Es uno que hay un jabalí cuando llovió el otro día, en plan que estaba ahí nadando como por el medio de un río que se había desbordado, ¿no? Y llegan dos, bueno, pues dos de estos en plan de eco-friendlies. En plan, "Vamos, ven por aquí, bonito, ven, sálvate". Y es como, los jabalíes saben nadar. O sea, no le está pasando nada. Yo el jabalí tan contento. Y el jabalí mira así para un lado y dice, pues voy. Y va tan tranquilo, ¿eh? Y sale y dice, bien, bien bonito. Y hace el jabalí y dice, "Uah", y le ataca totalmente y le muerde. Y el otro, ¿te has mordido? Sí, tengo sangre. Y luego otro que es como un pumba, que se habrá ido en plan de safari, y ves al pumba en el hotel que se ha colado. Un facoquero, y está ahí al final. Sí. Y ves que está, ¡ey, bonito! Ven, no sé qué. Y el cerdo, el cabrón, se acerca ahí pasito a pasito, en plan súper tranquilo, ¿eh? Y de repente cuando está cerca hace ¡guau! Y se tira en plancha, le tira y le muerde también. No, y que tiene unos colmillos imponentes, ¿eh? Y una Tal cual. potencia Pero es un imponente. animal salvaje, no es Bambi. Sí, sí. Sé que esta gente vive en el mundo de la fantasía, pero un jabalí no entiende ni de queers, ni de vegetarianos, ni nada. Coge, te embiste y te muerde. y ya está. Dice, mira, este lleva zapatillas que son de cuero vegano, que en realidad... Y luego hay unas islas por Es ahí. plástico. En realidad es plástico, Fernando. Sí, realmente. No sé si es en Indonesia o dónde, no sé si lo habéis visto, que hay unas islas que no saben ni cómo han llegado los cerdos allí y hay un montón de cerdos salvajes, pero son Es muy cerdos. bonito. Y van nadando ahí con los Sí, barquitos. sí, son cerdos salvajados. Y la gente va allí de vacaciones, en plan, los cerdos. Y vi una tía en bikini, en plan, la típica de TikTok, en plan ahí, exuberante, polioperada más no poder, en plan, ¡ay, mira, hay cerdos! Y yo pensando, no, le van a atacar, efectivamente. Se acercan los cerdos, la rodean y la pegó un mordisco en el culo, una herida con sangre así, Claro. así en el Madre culo. mía. Y yo, que son Madre cerdos mía. salvajes, corre por tu vida. Yo hubiera agarrado al perro así y me hubiera ido corriendo con él. Estos urbanitas. Esos urbanitas, tío. Y Fer hubiera corrido por su vida, vamos. Según los ve, dice, ya está. Yo No vayas. Yo soy muy prudente. Hoy ha salido mi pareja a dar una vuelta al perro cuando ya estaba anocheciendo y le he dicho, ten cuidado, sal más pronto el próximo día que ya empieza a haber jabalís. Porque ya esta Son época, muy en cuanto chungos. Es la anochece... época. sí. Un jabalí adulto es muy chungo, ¿eh? No, el problema es cuando van con los jabatos, la madre. Porque se puede poner muy agresiva si se Claro, siente es acorralada. necesario. Yo cuando voy a pescar, a veces son zonas como que coincide, que hay pesca Sí. y que hay jabalís. Yo intento ir siempre donde no hay jabalís, porque eso es un bicho muy chungo. Viene y me arruina la tarde.
Sí, sí. A ver, teóricamente, si tú no te acercas a ellos como un gilipollas, hola, bonito, ay, mira, voy a acariciar este jabato, no debería pasarte nada. Pero claro, la estupidez de los Desde aquí, veganos... Fer quiere aconsejar como hombre de campo, quiere aconsejar que si ves un jabato no digas, uy, qué bonito, ven aquí que Qué te bonito. toco. No lo No, hagas. no. Dices, uy, qué bonito, me voy, adiós, señor jabato, y te vas. Me voy rápido, además. Bueno, Bueno, chicos, pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Hoy ha sido un poco corto porque al principio, como es el primero, como que nos ha costado más. Pero es el primero, no pasa nada. Primero de muchos. Estoy muy orgulloso, ¿eh? Hemos hecho un buen programa, ¿eh? yo lo titularía el podcast que hizo comunista Greta Thunberg. Yo creo que... Ya tiene título, Fer, antes de que viniera. Ya tenía título. Vete a tu Y casa, Pau chaval. no se lo sabía. Eso es lo más gracioso. Efectivamente. Vamos a montar cuando yo así digo, y el título es, Pau, dilo tú y Pau. Tío, ya No me ha sabía que era jodido un la examen, tarde. mierda. No puedo Ya- más. Llegas a decir algo así como la fluctuación de los sistemas cinegéticos en el contexto del capitalismo mundial. Y Robert hace... Me hubiera quedado hasta bien. y Lo todo. compro. Me hubiera quedado bien. Bueno, el próximo que vamos a hacer, ya lo digo desde ahora mismo, cancelación política y nos vamos a traer a Ana Iris, ya veremos a quién más, yo creo que me voy a traer a Sinesio y espero poder Brutal. contar con vosotros porque yo quiero tener gente nuestra que vaya viniendo cada poco tiempo interesante. Así que bueno, el próximo me traeré a Sinesio, pero para el siguiente, si queréis venir, que haremos el de los Monty Python, estáis más que invitados. Vamos, Ha sido un ese va a placer. estar guapo. Volveremos. Muchísimas gracias. Cierra tú. Por venir, Muchas chicos. gracias.